먼저 저요 봐. 저 메리 밑 처음에 지난도 처음에 들 건다던데 그래. 단다 저었다. 단다 저 이면 저지. 대전요 건다 속으로 와. 지난도 처음에 메리 소소소 저를 당 그랬어. 처음에. Bueno, pues ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo. Entonces, todos estuvieron ayer por la noche y han estado también esta mañana. Así que me imagino que tenéis preguntas. Ahora es el momento de hacer preguntas, pero también vamos a tener una sesión por la tarde y ojalá todos puedan tener alguna preguntita. Es más que nada para pensar, ¿qué podría yo preguntar? Así que iros preparando para la tarde, si no es ahora, para la tarde. Y no os sintáis limitados a una pregunta por persona. Es bueno hacer preguntas. ¿No cree que es más fácil poder llegar a la claridad de la mente siendo un monje y estando aislado de nuestro mundo mundano súper rápido? ¿No es más fácil? También supongo que será más difícil también esa vida a la vez, ¿no? Bueno, ella pregunta si es más fácil alcanzar esa iluminación o esa calma mental teniendo una vida de monje que una vida en el mundo mundano, pero también me imagino que llevar una vida de monje o monja puede ser también difícil. Con que tuvo que hacer una de shine, ngazo shine gikola que se doa. Shine ane sangye kopa, ngazo top tu doa. Ine chabata ane chena lela doa. Ngazo mi ke inatis kale kabotus. Lega cheore kele mamboyo yora. Ine hako mason chichena ane tan chava chena kale kaboyo sabes. Hay dos maneras de pensarlo. Por un lado, tanto las personas ordenadas, tanto monjes como monjas, tienen que plantearse su vida a largo plazo. Es importante que lo sientan a largo plazo. ¿Por qué lo comenta? Pues porque también hay ocasiones en que una persona toma la ordenación de monje o la ordenación de monja, pero ya con la expectativa, bueno, si no funciona, lo dejo y ya está. Y eso no es como la mejor de la manera de comenzar, por eso es planteárselo ya a largo plazo, como toda la vida. Pero lo más difícil, de ser monje o monja son los votos y lineamientos que deben de seguir. Eso sí que puedo decir que es lo más difícil, estar al pendiente y cumplir con los lineamientos requeridos. Y eso es lo que hace, podemos decir que eso es lo que hace la vida de ordenación más difícil. Y por ejemplo, una vida de laico no tenemos una vida con tanto régimen o con tantos lineamientos a seguir. Y sí te entiendo tu pregunta, porque un monje o una monja de alguna manera pues tendrán más condiciones, digamos, más favorables para dedicarse al 100% a la práctica del camino espiritual. Porque en principio el trabajo de un monje y de una monja es practicar las enseñanzas. No tienen obligaciones o responsabilidades como los laicos. Y por eso la idea es que se dediquen
las personas ordenadas a la lectura, a la reflexión, a la meditación y tienen la mayor posibilidades para hacerlo. 제가 최제 그거도 문에 마음으로 저 최제 그거죠. 디 잡아 미잘에 아니 잡아도 마음으로 Y sin duda podemos decir que una persona ordenada tiene más oportunidades o las condiciones son más favorables para su práctica espiritual que a lo mejor la vida de un laico. 딱저저 저기 라네레 냐네제지요. 어딜 투그래. Pero lo más importante de todo es practicar lo que se aprende. 최만보체 아니 냐레 맞아봐이나 용교 말에. Porque puedes escuchar mucha enseñanza o saber mucho sobre la enseñanza, pero si no la aplicas, no tiene mucho sentido. 어디 저다 알아서 김바 민나날에 최만고 자좀 셔지 제모도 제바디 코 냐레 잡아이나 또 야고도 와. Por eso también, aún llevando una vida laica, lo que podamos aprender, lo que ya sabemos de la enseñanza, llevarlo a nuestra vida es esencial. Y es ahí donde estamos llevando esa práctica espiritual. Y cuando hablamos de práctica espiritual o aplicar las enseñanzas, en otras palabras es controlar nuestra mente. 아니 돈이 떠봐 떠야다 시내 토야다 라동 토야다 원용 야근용으로 봐. Y si nos preguntamos quiénes son los que están practicando de una manera más genuina y auténtica las enseñanzas, pues son aquellas personas que ya tienen esa visión de la vacuidad y que ya tienen esa calma mental, que entonces lo que hacen es 100% Dharma. Y eso independientemente si es laico o si es monje o monja. Aquel que tiene esas cualidades y se enfoca completamente en aplicar las enseñanzas es quien las está aplicando. Muy bien. Hablado antes también de no quedarse solo en meditar, en las enseñanzas, sino también de actuar, ¿no? Y también ha mencionado el problema de la guerra. Entiendo que Tíbet estuvo ocupado por China. ¿Cómo debemos actuar hoy en día que tenemos tantas amenazas, tantas provocaciones? A veces nuestra libertad personal se ve cortada, ¿no? Como hace 3 años. Todo el mundo piensa que tiene razón en las decisiones que toma. Según el budismo, ¿cómo debemos actuar ante una fuerza que nos sentimos que es injusta, que nos oprime, incluso que nos agrede? Vale. Hablo de la guerra, pero hablo también sí. de un entorno laboral donde tú te sientes que la empresa te está... Y claro, el ejemplo no sé si es Tíbet con China. Voy a repetir la pregunta más abreviada. Sí. También para la grabación. Pregunta, ayer estuvimos hablando, se estuvo hablando de practicar las enseñanzas no solo es estar sentado en meditación, es también actuar. Entonces, como viendo también el ejemplo que nos dio de Tíbet, invadido por China, cómo se actúa, cómo reaccionar ante situaciones donde te ves, tu libertad se ve amenazada, ya no solo o por provocaciones o a nivel laboral, poder, defender sus principios, no sé, más o menos. Cómo reaccionar ante eso, cómo actuar ante eso según el budismo. Como que hay chipo mare, su den la dene samlo tane chipo mare. Ñamlen che ora kare ti chik che ora. Ine que san que se la de que a mí gyana que cola que se gyana ta pu la doa. Ngaso lumpa shemba que ola mindu. Ine samsala so rawan ran yomara penati neyan kabla ngaso rawan yomara ene samsala soso lega la rawan yomare ane muneti
nampecho ñamlen chendo yona kare chegores. Que si lega chesa la kange mambo trena o yamena zambuli la mag yora, tanda mag yora. Naso kande ropa chetu sare. Nampecho gi kandes ñamlen kandes chetu sare. 다 데라 세마상 제레 마루 녀에 저러 마든데 녀에다 또 녀에데 모녀베기 가나서다 도시 yap시데 도저 마루든 바시에 치도 멜람 제야 된다다 다 세마상다 되지에레스라 Pues actuar cultivando el buen corazón en nuestras vidas y situaciones que están fuera de nuestras manos, como por ejemplo la guerra, nosotros podemos ayudar con nuestra oración, con nuestra petición, para que esas situaciones desagradables desaparezcan, cultivando el buen corazón y haciendo oración para que esas situaciones desaparezcan. 어디지만은 알아서 배영어서 최고 대표영어서네 펜도 배 거도 카일라의 거도다 제투고만이네 멜람톤에 로와 데라다 모두들 파시에 메도도 대원여에 돈다 아니 최고도는 멜람맘부터야 요레스 로와 Porque hay muchas situaciones como estas en las cuales no podemos directamente hacer nada, no podemos irnos ahí y detener esta situación, pero sí podemos utilizar nuestra oración, nuestra petición, pensando en los demás, que ojalá las personas vuelvan otra vez a encontrar paz en su vida, puedan encontrar bienestar, puedan esas situaciones de sufrimiento y de guerra desaparecer. Esa es nuestra aportación que podemos hacer para ayudar. 냐마 뺀다셔 냐마 선제존데데 자갈 페르 봐서 Un ejemplo que tenemos es en la vida del Buda, cuando el Buda apareció en la India. 선제존데데 고르 산제레데 아니 자갈란룰 lumba카시 찌게질 부부치기 모두 자고요레스 Y el Buda, ya manifestándose como un ser iluminado, como el Buda, él viajó a diferentes partes de la India y también en diversos lugares había conflictos y guerras. Y aunque el Buda, manifestándose como un Buda, les decía no hacer la guerra, parar con eso, no le hacían caso. Igual que nosotros podemos ir ahí, concertar una cita con alguien importante, decir, parar con esta guerra. No creo que nos vayan a hacer mucho caso. Y es, aunque tengamos los argumentos sólidos y lógicos, necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir en armonía, necesitamos pensar en el bienestar de otro, aún diciéndolo, probablemente no nos van a hacer mucho caso. Y volviendo en el caso del Buda, teniendo ese aspecto ya iluminado, siendo un ser iluminado, su manera de ayudar a contribuir a la paz es esparciendo su conocimiento, diciendo a los demás cuál es el camino a seguir para encontrarnos bien, para encontrar con el bienestar de otros. Nos dio instrucciones y también con el poder de la oración es la contribución para poder mejorar la situación. Y eso es lo que el Buda mismo hizo. Y tengamos confianza que cultivando un buen corazón, aportando también nuestra contribución con oraciones y peticiones, pues estamos haciendo algo. Cuando hacemos una oración pura, que viene de ese deseo puro de buscar y ayudar a otro, esa oración tiene mucho poder, que nos ayuda a nosotros mismos y también ayuda a los demás. Es igual que el ejemplo que había puesto de cuando tú tienes a una persona que clasificas como enemigo, pero tú no te dejas llevar por ese pensamiento, sino tratas de
mantener una actitud de paciencia, esto te está ayudando a ti a encontrarte bien y está ayudando también a la situación a no entrar en conflicto. 자, 제가도 술 토그러서 서로 관계들 제가 토그랬어. 타마. Y quién es el que gana es el que tiene la paciencia. Y, sí, y eso es lo que podemos aportar a esa situación. 제가 덴바 메베 또슈디다 덴베 또시네 덴베 또시도 치그랬어. Porque al final lo que tiene más fuerza es la verdad. Tiene más fuerza que lo falso. Y esas situaciones engañadas, visiones engañadas son falsas. Y la verdad, lo correcto, tiene más poder. 제가 덴바 메베 또슈디 코 또슈제디 지 멘다. 그러고 도저원 또슈디 무거워. La falsedad no tiene poder. Por eso mismo necesita de armamentos, de cuchillos, de cosas para ponerse firme, para coger poder, porque por sí misma no lo tiene. 제가 되게 또슈디 간사지고 냐미야지랬어. 뭐 shum르야지랬어. Porque aquello que es falso no tiene fundamentos y al no tener fundamentos desaparece. 다 덴베 또슈디 그등이네리 베 뽀뽀야랬어. Y eso sucede con las acciones negativas, que no tienen fundamento, son falsas y por eso podemos vencerlas. 제가 덴바 여바다 덴바 메베지 아니 팀도 봐요나 타마데 타르타르데 덴바 여바들 토그려 봤어 팀도네. Por eso entre la falsedad y la verdad no tiene fundamentos, la verdad es sólida, por eso una tiene más fuerza que la otra. 다팀 장고 여바들다 팀 장고 찬다르다. Y cuando se juzga, siempre y cuando el juzgado sea correcto y honesto y demás, la verdad siempre vence. 그게 팀 장고 봐요나 아니 덴바 메베들 토 덴바 예디 쇼 그래. Claro, pero cuando, por ejemplo, se altera, hay una falsedad, la falsedad por lo mismo tiene que manipular, tiene que hacer más cosas para poder vencer. 다들 로지날 마음을 열어봐다. 오늘. Y seguramente podemos pensar en muchas historias y situaciones. 신문에 이제 또 덴바 여바들 토고 열어봐. Es así, la verdad tiene más poder, la verdad tiene fundamentos. 오다 데레 제가 소승원에 남배 최원에 제디 머주디 시에당 수수원에 서만 남다고 터네 멜람 줘봐이나 팀원에 최르다 최스 데레. Y volviendo a lo que decíamos de practicar las enseñanzas, es justamente esto. Hacer una oración pidiendo por el bienestar de otros, trabajar con mi propia mente para crear ese bienestar en mí y en los demás, eso es practicar. 다 내냐면서도 알아서 미치 아니 레레. 점은 지용 레살. Pero también hay que entender algo, el karma, y lo que tenemos que experimentar por el karma que hemos creado. En este caso, mencionaste también el coronavirus, el COVID, esa pandemia. Nos tocaba experimentar eso como consecuencia de nuestras acciones. Y cada uno lo experimenta distinto, pero una situación en común se dio, porque también pues algo en común habremos hecho y por eso en común tuvimos que experimentar esa situación. Pero también hay que entenderla que si nos toca vivirlo es consecuencia de nuestro karma. Y es una situación que se dio en la cual parte de lo dramática fue para todos, a todos. No importa si tuviera mucho dinero o poco dinero, todos tuvieron que enfrentar esa situación. Ahora sí que nos llegó a todos por igual. Y también ahí juega otra situación. Hay una situación general que todos tenemos que vivir, como
el karma que nos tocó en conjunto, pero también cada uno tiene una historia, un karma acumulado. Y hay algunos que tenían que experimentar la muerte y otros que ni siquiera experimentaron ni un estornudo, ni un resfriado. Entonces también cada uno está viviendo su experiencia de acuerdo a lo que ha creado. 제가 지 미자진에 카셰 나양 거 카셰를 고요 말해. 티 가르쳐 버렸으나 레사단 로스타티 레원 그래. Y ahí es donde nos preguntamos por qué a algunas personas les afectó tanto, por qué a algunos parece que se enfermaron y enfermedad muy, muy serias, por qué a otros no, por qué a unos están mal, por qué a otros no les afecta. Y ahí es cuando la única opción que tenemos es el karma que cada uno haya creado. 어다 까년디다 참아 집어래. 선대녀에다 까년도 참아녀래. 다 딘데치 들어 니슈 저지나 레래 봐. 다 뭐봐 알아서 메진딜라. 알아서 메진딜라 딘데지 뭐셔. 상아서 거기 있네래. 매람 잡고요. Y es una situación que, como ya mencionó, nos dio a todos, de alguna manera a todos nos afectó, pero cada uno lo vive distinto, algunos muy mal, otros peor, unos padecen más que otros, y todo es consecuencia de nuestra karma. Pero viendo esas situaciones, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar nuestra inteligencia y empezar a cómo transformar esa situación en algo productivo. Y, por ejemplo, convertirlo en una oración pensando en el bienestar de los demás. 제가 다 어디다 딘데치. Vale. Bien. A ver si sé hacer yo la pregunta. Cortita mejor, así la Sí, puedo muy repetir cortita, bien. muy cortita. 야. Si o sea, si podemos enfrentarnos a un enemigo o a alguien que consideramos un enemigo a través del amor, ¿no? Y como el amor gana a la falsedad, pues perdón, quiero decir, ¿en qué momento me tengo que retirar de ese enemigo? Vale. Sí, Sí, si tienes un enemigo, ¿en qué momento es mejor retirarse? sí. Dra raba. Entonces, dra que se doa. Dra te mite. Será nogi dua. Entonces, será nogi du. Y ne, entonces, soba gongya gora. Champa gongya gora. Y ne samsa la te mite. Mune entonces la. Nondo dua. Nogi dua. Nogi dua. Su nogi dua. Katung entonces pogore. Katung entonces drogore. 알아 저 누구도 가도 줘 그랬어. Sí, sí. Sí, dinde trabo. Ala, Ala no que doa, manongola, samsala ngason drogora. Ta rimboshana yagato. 알아. Kande hakugere. 다들 누구도 언니 다르면 로나 이스거래. Mite dañantu madena. Mite dañantu dena karechore. 알아 온티 안에 소소 내바진 No va quien que te. 전에 가르치 그랬어. 아니 다 서버서다 타촌이야 말이 공예. 너 서버지고 니고 소고. 지다데 서버서다 기와서다 타메 버지레스. 서버데 가서 고내래 고또 쳇쳇러지 레스. Ine samsala ngaso inji minchi mite dañantu de omara. 아, 민지 되냐면 되고 말해. 다 고내 서버 공공춘에 돈도에 다치고도 안에 민지 되냐면 되고 말했어. 어디 되냐면 맞아지냐면 그 통서 매버지냐면 되나 야 있어. Para practicar la paciencia, que es lo que contrarresta el enfado, para practicar la paciencia no hace falta tenerlo al lado. Es decir, que la paciencia, cualquier momento podemos practicarla y no tengamos límite de practicar la paciencia. Pero también el sentido común, no hace falta estar al lado de esa persona. Incluso a veces mejor no verla mucho para que pueda yo trabajar con esa paciencia. Entre más lo practicas, más fuerte se hace. Dice que ahora es. Tanya tanda para suba compañías. Ta suba cotión con todos amares. Luego ahora ta pe suba con chañis pe comne. Ta tondo chula anti tachi tu. Ta tiene tile yeche. Ta ti tonsa me baji loye. Tona yaga. También debemos saber, hay personas que pues han practicado la paciencia y están cultivando la paciencia y ya llevan más, digamos, más adiestrado esa cualidad. Entonces son capaces de tener a esa persona que les irrita al lado sin que les afecte.
Pero para los que estamos comenzando con esa práctica de la paciencia, a veces alejarnos del objeto que no nos produce nos puede ayudar. Tiene son yoros, suba conjeta, suba conjeta. Ta pe thara cheche pe. Pues suba consade tondo tsune bajina ta tele cheche. Ane saje shambaji khagaji ko thongya me baji lobayina. Ane yaga yores suwa ta. Tiene mambo chungores. Y de hecho también nos lo dicen como parte de esas instrucciones para entrenarnos con la paciencia. Si tú estás cultivando la paciencia y notas que te es difícil mantenerla con ese objeto, pues entonces alejarse del objeto, trabajarlo a la distancia, sin verlo tanto, sin saber tanto de ese objeto del enemigo, entonces te puede ayudar para ir reforzando tu paciencia y así llegas a cultivarla más, que llegue un momento en el cual no te afecte. Y bueno, eso lo hemos visto, sabemos por experiencia. Si hay alguien que nos pueda dañar, que nos pueda afectar, también es bueno poner distancia. Pero también hay que entender cómo nosotros vamos calificando a una persona como enemigo y que no siempre ha sido así, ¿no? Porque a veces llegamos a pensar que siempre ha sido el enemigo, porque si pensamos desde que nací, desde que salí del vientre de la mamá, no era enemigo. Cuando un bebé nace, no nace con enemigo. Pero ¿qué pasa? Vamos haciéndonos mayores, las emociones aflictivas también como que se van reforzando más en nuestra mente y eso nos lleva a empezar a identificar a otro como enemigo. Y en lugar de que conforme vayamos creciendo, madurando, podamos tener menos enemigos, parece que entre más maduramos, más enemigos vemos. Sí, es la falta de reforzar más esa cualidad del amor, de la paciencia, porque mientras más reforcemos las emociones aflictivas, más se arraiguen en nuestra mente, más enemigos vamos a ver. Porque podemos pensar cuando somos pequeñitos y no identificamos a alguien que diga, este es el enemigo. Pero conforme vamos creciendo y vamos todavía reforzando más esas emociones aflictivas y se va aumentando el enfado, pues más enemigos son los que tenemos. Así que necesitamos cultivar la paciencia y cultivar la paciencia sin ponernos límites, tanto como podamos, tantas veces como podamos, con todos con quien podamos. Y sabiendo también que hay algunos que es mejor para cultivar mi paciencia, mejor no verlos. Si por ejemplo es natural, si nosotros vamos a un lugar donde no nos sintamos, no veamos enemigos, nos sintamos a gusto, relajados, nuestra práctica espiritual es mejor. Sasha di sewa 토마스 세계지 포문이네를 보포문이네를 소저 자와지사베 차바주지사 자와지사데 배 셔버지다베 자침지사디 타르베
trata janchi chayachi no de gorba ta anjo mezinala. También podemos ver por experiencia cómo alguien a que queríamos mucho, que realmente nos apegábamos mucho, en algún momento luego esa situación cambia y se convierte en enemigo. Ta ti chido na de mambu shibji yare ro mo de Hay muchos. ko tembus ke mindu ga cheda anazo. Es una situación muy común. De primero son los mejores amigos, hay mucho amor y después hay mucho odio y son los peores enemigos. cheda desha si ro keran chabachi se yidi tembu shibji rebese na te ta tinde mares laure. Y esas situaciones tan comunes no es por el amor, sino por el apego. Cuando ese sentimiento del amor empieza a contaminarse por apego y el apego empieza a dominar, entonces es cuando vienen los conflictos. cheda taba tembu ya mares keran chabachi se yidi tembu shibji keran meze kambo ani keran ge ani tigil yaguche tugrebese na ko tembu ya mares. Pero también esto nos enseña algo. Ese objeto que en algún momento fue lo más querido y que luego se convierte en lo más odiado, nos indica que cómo es fluctuante las situaciones, cómo nada es certero ni permanente, cómo va cambiando. cheda 토마소스 피게 차바지스 예데 타르소스 베 메도바치 공사치 차치 En un primer momento no podían ni separarse y luego no pueden ni verse. 저도 토니 촌만 되게지데 Que lo quieres fuera de tu vista. 대뇽거레스 따티 가레완스나 셈교에 돈는 영거레. Pero eso es producto de los engaños. Nuestra mente cambia y nuestra visión de las cosas y las personas cambia y por eso sucede así. 생인도와 산르 땅다 미코런 자질 때네. Nuestra mente va cambiando, nuestra percepción de la realidad va cambiando y por eso lo cambiamos de rol, de amigo a enemigo. 아니 다른들로 와. Y se empieza a crear distancia. 무슨 데로야 와다. 담보 참보 쉬어줘라. 또 빼셔버치. Primero muy pegaditos, 덴로 가르 Luego se van alejando. 촌만 되게데. hasta no poder ni verse. 대뇽거레. 제가 저 답tempo 맵스티레. Pero es señal de que no todo es tan firme como queremos, tan permanente como queremos. 제가 메메제스데 tempo 맵스 디시거라. Y es un buen ejemplo de cómo nuestra vida es tan fluctuante. 다 추다네. 다 단다 키랑 자치사데 미디 키랑 메스 공부 자치그리베스나 셰토야 말에. 단다 키랑 자치 미저로. 티가 키랑 메스 코랑 자치그리베스나 No, eso. 티셰토 말레스. 단다 다르데 지마냐 소소 도벌 추주야 야레스. Por eso mismo, cuando ahora tenemos la visión de alguien como enemigo, nos podemos preguntar, ¿y siempre, todo el tiempo, toda la vida, lo voy a ver como enemigo? No lo sabemos. O Sí. ahora es enemigo, más adelante, gran amigo. 다 메제 때라 베시고 조고 참부제데 자차. 자디 조고차. 그때도 요 말레스 거래. Pues lo sabemos, cómo va cambiando. A veces nos apegamos mucho a alguien, lo sentimos muy cercano, muy amigo, pero luego hay distancia y se convierte en enemigo. 다 딘데 연대잖아. 생 슈바지어로 봐. 심슈 파자바지 지고 그래. 소승원에. Y es ahí cuando es para plantearnos la realidad y para cuestionarnos las cosas y no creernos todo tal cual. 다 딘데 용으로 상당 거래. 다 딘데 용으로 알아서 코갈게 차례. 당은 딘데다 뇽다 뇽상 상도 스타샤고래 숨어래. Y pensar que si nuestra percepción está cambiando y es también como influenciada por los engaños, por esas emociones aflictivas y por el hecho de estar en el samsara. Mientras estemos en el samsara, todo está fluctuando, todo es efímero. 산 셴바지 두스당 그랬어. 최나네. 다녀 소소로 녀이다 콜로 야구 싫어 젠데 코가 도저 지게도 딱 가이나 딱 나랑 레르 니사레서 상 도서 다 야르스. También otro pensamiento que podemos trabajar es para no verlo como completamente oscuro, negatividad del enemigo, ver en él cualidades, incluso aunque nos cueste trabajo encontrar, pensar, tendrá muchas cualidades, algo muy bueno tendrá. Lo que pasa ahora es el karma el que me hace
vivir esta experiencia, como dejando de culpar al enemigo y enfocarnos más en que es el karma, el por qué estoy viviendo esta experiencia. 대인anya sin popor sin su nimdo de llegar. Y cuando lo vemos así como consecuencia de nuestras acciones, nos da como más fortaleza en nosotros. 그 겹서를 녀서를 지는 거래. 오늘이다. De verdad nos da mayor confianza en nosotros y esa fortaleza para aceptar lo que va viniendo. dos 당으로 다녀 콜라 야구 실지기였어. 제가 그걸 거기에 도자 지기도 다 된대셔야돼. 괜찮아. 땅아랑 레를 이사래서 겨우만 가랑 콜라 야구 제거야다. 그거 도자 지야돼. 땅아 레를 사유서래서 도 상당와이나 그 생인도를 다가 되기로 했어 거래. Porque incluso podemos plantear una situación en la que tú has ayudado mucho a esa persona, le has dado mucho, has hecho tanto por esa persona, pero lo que estás recibiendo de ella es daño, perjuicio. Y puede uno preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy ayudando y a cambio me está perjudicando? En vez de cuestionarse por qué, es decir, es el karma. Es el karma. Algo yo le habré hecho en vidas pasadas, un daño le habré provocado y por eso experimento esas consecuencias. Y eso ayuda a que mi mente esté más tranquila. 다 디다 지바 내 디다 지바 용으로다. 소수 파말라. 소수 파말라. 약 맞잖아. 소수 부고 소수 약 지금 말이지 내 준대. Como por ejemplo, cuando una persona no trata bien a sus padres, luego los hijos no lo van a tratar bien. Y eso es karma. 소수 부고 소수 약이라고 하면 소수 파말 제매봐. Si uno no ha dado el ejemplo de comportarse y cuidar de los padres, pues lo más probable es que los hijos no van a cuidar de cuando sean mayor. 알아도 참말 파말을 째려. 아말을 째려. Nosotros hemos nacido de un padre y una madre. 제가 다 알아도 참 아말을 째는자. 아메가 가서 째디 거린치 쉬버져 째래. 뭐네. Y en el caso de la madre que nos da la vida, que estuvimos en su vientre y que nos ha cuidado con tanto cariño, le debemos mucho a las madres. 남바 상계기 쳤네. 아니 다 친다가랑 샹지고로 친디 소소 모델이 거린치지 지에 매러. La misma filosofía budista nos habla de, en esta misma vida, la persona que ha demostrado mayor bondad hacia nosotros es nuestra madre. 제가 마디게 소소 당원에 아니 마케 쇠레 마이 야마지나 아주 쇠 두요 말에 제가 딘데기 마디 거리침 님바디 말아줘 하마고체 아니 소소 말라 소소 아니 야고 맞아봐이나 지마 소소 부고 소소 야고체 러자야 말레스. Alguien que nos ha cuidado, ya por el mero hecho de habernos mantenido en su vientre por tanto tiempo, aguantando las incomodidades de tenernos en su vientre, porque en cualquier momento pudo haber parado el embarazo y continuar con ello, aguantarlo y darnos la vida, ya es suficiente para estar muy agradecidos con la madre. Por eso alguien que ha dado tanto por nosotros, que nos ha cuidado, que nos ha dado la vida y por eso estamos vivos, gracias a la madre, no cuidar de ella, no tratarla con respeto, pues claro, ¿cómo podemos esperar que luego los hijos nos cuiden o nos traten con respeto? Es un ejemplo claro de esa ley de causa y efecto. 넘버 상계기 최 놀러네 배 오늘 디기나네 태정기 최 놀라 태바 준비 최 놀러네 마세디 마신제 던졌으네 천디기 마디네 집에 안 선제 던졌을 거래. Y ya si nos adentramos más en la filosofía budista hay una sección que es Mahayana, es decir, una enseñanza de vehículo superior, en el cual nos trabajan el hecho de que así como la madre de esta vida ha dado tanto por nosotros, ha sido el ser más bondadoso hacia nosotros, recordemos que
todos los seres, porque hemos renacido incontable número de veces. Todos los seres han sido nuestras madres. Todos han mostrado ese acto de bondad hacia nosotros. 지다 선디기 마게 쪼체베 안 선제 탐제 대원데마 쇼스 로우가래. El hecho de trabajarlo así, reconocer que todos los seres han sido nuestras madres y por lo tanto todos han sido extremadamente bondadosos con nosotros, es para sentir esa estima y cariño hacia todos los seres. 이것도 되죠. 텐터리스. 그리고 셴바이. Vale. ¿Alguna otra pregunta? 오늘 뭐 렌티. Tengo una pregunta de ayer y tengo una ignorancia de ayer que quería que me evacuara. No obstante, ahí yo quería, ya que ha salido el tema del enemigo. Si me puede hacer la pregunta cortita para que la repita bien. Sí, voy a hacer la pregunta, Sí. pero primero voy a hacer una entrega de mi esencia de lo que he vivido en relación a la enemistad. Lo que pasa es que no lo voy a poder repetir para la grabación. No la repito, la voy a decir yo. Cuando descubro de que el enemigo no está afuera, que el mayor enemigo que existe en mi vida soy yo, ni por más que me aleje de él, está conmigo. Por tanto, lo que yo cambié fue la actitud en darme cuenta que era responsable 100% de que yo consideraba a un enemigo que no era él, sino que simplemente él reflejó en mí al enemigo que tengo dentro. Por lo tanto, no me escondo de él, al contrario, soy testigo y observador de cada pensamiento que hace que me haga ver al otro como un enemigo. Por tanto, hoy estoy más en amistad conmigo. Eso es en referencia a la amistad. La pregunta es la de ayer. Ayer comparó usted y nos hizo un ejemplo que fue que el yo no existía y nos dijo: busquen al yo desde el cabello más largo que tengan, que yo no lo tengo, no obstante a ello la parte más extrema de la uña del pie, y búsquenlo si lo encuentran. Y obviamente que no lo encontramos al yo. Y al poner ese ejemplo yo no me sentí satisfecho, porque así como no encuentro al yo de esa manera en ninguna parte física, tampoco encuentro el sufrimiento. El sufrimiento, ni por más que yo le dé un espacio geográfico dentro de la piel hacia adentro, tampoco lo encuentro. Por eso no hace negar el yo, ni hace negar el sufrimiento. Eso es lo que yo ayer no me cerró. Vale. O sea, que me interesaría que buscara una manera distinta de hacerme entender de que ese yo no existe. Entonces, estuvimos hablando sobre el yo, como el yo, un yo que no existe y que lo busquemos desde nuestro cabello hasta nuestros pies, ese yo, y no lo encontramos. Pero la pregunta es, cuando busco también el sufrimiento como tal, lo busca en cada una de sus partes de su cuerpo, tampoco hay un lugar sólido, concreto, donde pueda localizarlo. Entonces, ¿qué otro análisis se puede hacer para llegar a comprender? Koram, quizá mambola so yine ke mindu sa inchi minche gyoga mare. Koram, quizá nganzonga kabayos setas sunsunga. 그래. nga kabayo. 예. 네. 저서디 세고라 수고라. 라발라 요레 세고라. ngazo nyegi mindus. Ine dunga ye nyegi mindus kabayos dunga ran. nyegi mindus chedande
Cuando se habló tan con re, dunga yo ta yo. 네. Ine se tu nyegi mindu. 니 말이다. 니 요말 취취 요말. 니 젠니 취취 매 봐. Es que tampoco vas a encontrar el sufrimiento como tal. Esa es la cuestión, que no existen como nosotros creemos que existen. Por eso cuando lo buscamos no lo encontramos. 젠니 취취 요말. No lo vas a encontrar. Cualquier otro fenómeno que busques como tal no se encuentra. 동예세의 초세를 En el caso del sufrimiento, estamos hablando de una sensación. 동예세의 초수로 초 동예식으로 디리식으로다 초 동예세의 초아래. O sea, el sufrimiento es una sensación. 되네. Disculpe, ¿es una sensación o es un pensamiento que yo tengo en referencia? Samlo re, namto re, chorwa re, dunge. 동예세 초아래. 남다 말에 초아래. El sufrimiento no es un pensamiento, el sufrimiento es una sensación. 지난 도스카레 sensació다 초아래도 봐. Porque si alguien te pellizca, no estás pensándolo, pero duele. 너 sensació 지난 초아지 레도 봐. Es una- 사치도 어디 초아래. Es una sensación. Esa sensación molesta es sufrimiento. 어디 동예세들 초아를 거야지. 다 동예 템바셀로나 네. 이 보통 통해다. 이 동예 템바래. 사자 년이 풍부식도 동예 템바스지. Esa sensación Tiene es dentro de sensación. Si es una sensación molesta o es una sensación agradable, desagradable, es dentro del contexto de sensación. Sufrimiento es una sensación. 속 매식 소예요 그치 미게 통해요 그치 Espera, ¿qué es? 미게 풍부디 속 풍부디 미게 통해요 동예 때 말했어 저게 동예 때 말에마다 초 동예 말했어 Vale. Por otro lado, tenemos algo que se llama la verdad del sufrimiento. El que nosotros tengamos este agregado físico contaminado nos lleva a experiencias de sufrimiento. Y eso ya estamos hablando de otra cosa. Algo que se llama verdad del sufrimiento y no es una sensación. 어디를 제가 초슬로인다 동예슬로다 초알고 말했어 Cuando tú hablas de sufrimiento, la palabra sufrimiento, nos estamos haciendo referencia a una sensación. 어다 디제네 니에요 말디 간사도 지고래 Y cuando uno busca esa sensación, no la encuentra, al igual que no encontramos el yo. 제가 디sem다 신주 니는 신주 세대래 신주 Si nosotros queremos localizarlo, eso pertenecería a, hemos hablado de la mente y sus factores mentales, pues sería el sufrimiento como esa sensación, estamos hablando de un factor mental, es un factor mental. 다 산가르스나 초 동예 예 제네 머니 슬로거래 제네 니에 민도스 예니 예스 가사 지와라 ¿Cómo lo trabajaríamos? ¿Cómo lo afirmaríamos? La sensación del sufrimiento por sí misma no existe. 제가 제네 니에 민족을 준다 지와라 봐 저기 남베 준다디 딜 론몬 용 말에 trouble 하고 말에 제가 제네 니에 민도스 지와라 되게 남베 준다 안저 남바상게 준다면 시는네 우마베 준다 디레스 Naso. Entonces, la sensación del sufrimiento como tal, cuando la buscamos, no la encontramos. Y aquí nos estamos metiendo en un contexto muy filosófico, muy complejo, porque cuando hablamos de filosofía budista, hay 4 escuelas filosóficas que van de la más básica a la más sofisticada en relación a la explicación de la realidad. Esta explicación que te estoy dando es desde la última escuela filosófica, la Mayamika. Las otras escuelas filosóficas lo explicarán diferente. 다 우마메 디나네 우마 틴주와 루레스 근데 틴주와 슝나네 아얀데와다 나와트라보다 시월라 콘주 루라 아니 슈칸데지 제이네레 니에메죠 예니예 제네 니에메바 티 동인 따와세 디카들레 거래 Dentro de las escuelas filosóficas, la más elevada está la Mayamika, que a su vez se subdivide, y tenemos la Prasangika Mayamika, una filosofía que está expuesta por grandes eruditos como Aryadeva, Chandrakirti, en el cual dan esta explicación de que existe, pero no como yo concibo que la exista.
Entonces, por eso, como tal, no existe. Por sí mismo, no existe. 콘주게 따와 터도 줘로 돈다 터도디 어디래 시 간다 가이네래 쟤네 큐는 니에 면죠 아니 쟤네 뭐이나 매버레베스나 매베 말아 열었어 타인도 있으더래. Y estoy explicando la visión de la realidad, la visión última, la más elevada, la más sofisticada, en donde concluye diciendo todo fenómeno cuando lo buscamos, no lo encontramos. Por sí mismo no lo encontramos. No significa que no existe, sino como yo creo que existe, no existe. Por sí mismo. Por sí mismo no existe. 어디 공부루루다 산자전데 공부 터도디 되니 말이야. Y este es el pensamiento, digamos, el Buda nos da enseñanzas que nos guían hasta este último nivel, y es el pensamiento del propio Buda como también de Nagarjuna. 공부 터도디레 스탠다르스. 제가 돈예세디 쟤네 니에 면제. 돈예 뇨야디 가사게 뇨. Cuando buscamos el sufrimiento como tal, no lo encontramos, pero el sufrimiento existe porque lo experimentamos. 제가 로 나나기도 로거마 나나기도 슬라레. Por eso podemos detectar cuando estamos enfermos, algo te molesta. 다 나나기도 슬로거와 나나기도 세데 가르나기도 쓰다 난 고나기도 쓰잖아. 고 간사티데 고다 나디 펫 카가르도 난 닌고나기도 슬라나 카가르비스 통 짐사레. Y por eso podemos decir, pues, no me encuentro bien, y te preguntan qué es lo que te duele, pues me duele la cabeza, y ya te identificas, porque es una sensación que experimentamos. 제가 다 타야디 누스다고 하르데 고디 나티데 마레데 니네 코 랍다르데 두슬라고 야레스. Pero esa molestia o ese dolor de cabeza que podamos experimentar no existe por sí mismo, porque cuando lo buscamos no lo encontramos. Existe porque lo siento, lo experimento, pero existe meramente imputado. 제가 다 돈예세데 요라 강아세데다 돈예세데 쟤네 니에메바 신도 kunyu 쟤네 니에메바 신도 최 탐제 쟤네 니에메리스. Y así como el sufrimiento, cuando lo buscamos, no lo encontramos por sí mismo, lo mismo sucederá con todo el resto de fenómenos. 산제 존된데게 싫어님이 나라 수메 다메세 망고순 요래 소화면 도시메세 지금 메세데 때네메부들 쓰기와 말해 단다들 쓰기 말해. Por eso cuando recitamos o leemos el Sutra del Corazón, vemos cómo se hace una lista de el ojo no existe, la nariz no existe, la sensación visual no existe, etcétera, etcétera, y va recorriendo todo. No quiere decir que no exista, sino que por sí mismo no existe. Así no existe. 교다 랑원의 매 세들 랑원의 조매 랑원의 매완자 고줄라 진라 때 세드 고야다 슈라 어딘데지. Significa que no existe por su propia entidad, por su propia naturaleza. Existe, pero no por su propia entidad. 제가 제 탐제 아니 배 되게 아니 교당 찐라로 교당 찐라 안 지기질 떠인자 안 단다세디 쟤네 많이 세디 어디 레버다 쟤네 님이 세디. ¿A qué se refiere? A que todos los fenómenos son de surgir dependiente, surgen dependiendo de otro. Y al surgir dependiendo de otro, significa que por sí mismo no existen. Y eso es lo que estamos negando, que no exista por sí mismo, existe dependiendo de otro. 어디를 야 그렇죠. 어디에 기랑 내데 내 어떤 있어. Vale, y esa es la respuesta que él tiene. Sí. Gracias. La ignorancia que quiero evacuar es qué significa o puede decodificarme la palabra que dijo usted cuando antes que se fuera fue lo último que escuché de algo no lo sé pronunciar. Vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? Vacuidad. Tuñi, carre. 아, Tuñi.
Tombañi carrera. Tumbañi carre. Tanto tombañi tanto sheme, che, ni sheme, tombañi col tanto sheme, chile tete shego tenso. Es un tema que va a ir desarrollando. Todavía no ha llegado del todo, pero nos está un poco acercando. Tombañi se de mebe que shego mares tamodela. Cuando estamos hablando de la vacuidad, lo primero que hay que entender es que no estamos diciendo que nada existe. Che tamje tombañi re lo ta che tamje mebare se goyaji yo te mare shego mares. Cuando decimos todos los fenómenos están vacíos, todos los fenómenos tienen vacuidad, no estamos diciendo que no existan. Estamos diciendo todos los fenómenos están vacíos. 다 nga라zo 소소 품부르지 차샤 로 품문딜라 다 셴말 셴모죠 소소 품부디 랑원에 매바 인자 코랑원에 머주바 인자 아니 코랑원에 머주바 인자 랑원에 머주베 차고라 한 동반이래 실라브레. Es por ejemplo los agregados, este agregado físico, lo que forma persona, los agregados de persona. Cuando los agregados no existen por sí mismos, ¿vale? No existen por sí mismos, no existen por su propia entidad. Pero cuando nosotros nos aferramos a la idea y creemos que existen por sí mismos, que existen por su propio lado, cuando en realidad no existen por su propio lado, no existen por sí mismos, pero creemos que existe así, es cuando decimos están vacíos de existir por su propio lado. Esa es la vacuidad. Están vacíos de existir por su propio lado. 제가 그 ngō chāmo shibjire 동반이 있어요. ngō 차오지래. Por supuesto, este tema de la vacuidad es un tema complejo. 콜라티 산탄 동반이나 배 산망고 shib 자침 땅에 되니 ngō 코라에 차오니 되니. ¿No? Y es algo que requiere de mucha reflexión, de mucho análisis de nuestra parte y también de comprender qué es lo que estamos negando. 당한테 산 돔데 관련된다. 다 랑원에 매사 코랑원에 머주사 코랑원에 머주사인다 고 교단진에 떼버지래 산데당고 이 말이에요. Pero si lo ponemos con la idea de la manera más sencilla, significa que algo que no existe por sí mismo y se cree que existe por sí mismo, ¿vale? Entonces decimos, esa concepción es falsa porque está vacío de existir por sí mismo. Eso es lo que llamamos vacuidad. Es como si nosotros hubiéramos puesto algo encima de esa realidad. Creemos que existe por sí mismo, pero no existe por sí mismo. 제가 말아 상단다데 다 최단지 랑원에 상 로티 냐냐 공구요 말이야. La idea de cómo todos los fenómenos están vacíos es algo que es una reflexión que se tiene que meditar constantemente para poderlo entender. Tiene san distante, tan arazo ngomong아 열어봐. 아니 배 ngomong이 nga데라 나에 대답해 코랑 추동원에 좀 짠짠 넣는 거랬어. 예. No 시지다 매상 상디 코고요. Nosotros tenemos nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, y lo que percibimos con nuestros sentidos es lo que aparece ante nuestros sentidos es que existe por sí mismo, por su propio lado. Y ahora es como entender que no está existiendo como aparece ante mí. 뭐다 키라도가 가 통해야 돼. 가 랑원에 줘봐지 배티 교다 깨는 마데베 추동원에 줘야지 능여래. 네 키라도 따인데 키라도 참아페 가라 마데베지 가라 능여래. 네 메실에 능여래. La manera, por ejemplo, la manera que vosotros me percibís, me estáis viendo como algo que existe por sí mismo, como que no depende de causas ni condiciones, no depende de partes, sino como algo que está así, existiendo por sí mismo. Y yo también lo que estoy percibiendo de vosotros es como algo que está, algo muy concreto, que existe por sí mismo. Pero esa percepción es falsa. No, solo meshi de la ngomba de la no shiji resa zimbayina tati tenzi chogara zimbade lo la yaw mare la.
aparece ante nosotros así, así es como lo percibimos, así es como aparece ante los sentidos, así es como lo percibimos. En el momento en que lo creemos que es así, en el momento que lo aprendemos así, como existiendo por sí mismos, por su propio lado, ahí es cuando la mente errónea aparece. Es una concepción errónea. 가르쳐버렸으나 먼저라 동반이라 공바도 야구 뭐죠 봐. 동반이라 공바면서다 동반이 공야다 고아 야구 매바 인자 아치카 남에네 코랑원을 주바 진능여래. 교단전은 마도가 주스랑원에 주바 짠짠능여래. 나오는 시고 진인도 참바 안에 나오는 시지 매버든 진여래다. 진버를 tel라 된지사. Es como, claro, si nosotros no hemos cultivado ni meditado ni acerca de la vacuidad, entonces seguimos percibiendo las cosas y creemos que existen como la estamos percibiendo. Vemos algo que aparece ante nosotros como existiendo por su propio lado, es decir, independiente de causas y condiciones, independiente de sus partes, como algo existiendo por su propio lado. Así es como aparece ante nuestros sentidos. En el momento en que lo creemos así, creemos que existe así por sí mismo, independiente de partes y causas y condiciones, eso es una falsedad, porque así no existe. Y como cuando nos aferramos a esa idea de que existe así, es lo que se llama aferramiento a la existencia verdadera. Se llama, en tibetano es muy fácil, denzi, pero en castellano tenemos que decir aferramiento a la existencia verdadera. Y la persona que tiene esa concepción de la realidad existiendo por sí mismo, hemos dicho, es una mente que lo concibe así. Entonces esa mente es errónea, es una mente falsa. Pero incluso esa mente que lo está concibiendo así, esa mente surge de las causas y condiciones que le han dado. Por eso la misma mente tampoco existe por sí misma. Nuestra conciencia visual, nuestro sentido visual, aparece en las cosas como lo que ves forma, y la forma que está percibiendo es algo que existe por sí mismo. Y cuando creemos esto es cuando viene la concepción errónea de la realidad. El color, por ejemplo, es percibido por la vista. El color rojo, como el color blanco, el color azul, lo percibe la vista. Pero aquí nos adentramos a entender cómo funciona nuestra mente, porque por un lado tenemos una conciencia visual, un sentido. Primero es un sentido que percibe un color rojo, azul o blanco. Luego la conciencia visual, y esa conciencia visual no es la que está, es la que aprende el objeto, pero no es la que está clasificándolo. Luego esa información de la conciencia visual pasa a la mente, y es la mente la que hace esa distinción. Esto es rojo, esto es blanco, esto es azul. La conciencia visual solo atrapa la información. La conciencia visual solo atrapa la información. Quien lo va a clasificar y le va a dar el término blanco, rojo o azul es la mente.
안적. Cada conciencia visual tiene su propio objeto, por eso la conciencia auditiva no puede percibir color o forma, solo la conciencia auditiva solo percibe sonido. 나이 시바 내가 가르에서나 다 돼야 되래. 다디네 단년부 돼야 다 미년부 돼야로 어디래. Entonces, lo único que percibe la conciencia auditiva es sonido. Y ya luego ese sonido se clasifica como agradable, desagradable o indiferente. 다 단년부 돼야죠. 선 되어지기. 수 이동어 통인데 선 되어지기. 다 진짜 거래. Y luego cuando ese sonido que es percibido por la conciencia auditiva y que la mente ya lo clasifica como agradable, ya entonces viene como la mente al clasificarlo como agradable, entonces empieza a agitarse y a generar atracción a ese sonido. Lo mismo sucede con la vista. Cuando la conciencia visual percibe un objeto atractivo, percibe, luego la mente lo clasifica como atractivo y es entonces cuando se agita la mente buscando querer ese objeto. 다디네 나시데 빼야고요. 네. 나이 시바시도고 내일 남시사. 간서나 소소 셈 먹이버는데 참바. 셈 간야라보다 먹이버는다. 아니 먹이버도 시액체도 커도 되고 먹이버도 모양의 체도 시행냠버던데 다 단냠버던데 고대버이나 그 야고야래. 그 커도 되라. Y de hecho, la conciencia auditiva es muy buen ejemplo, porque momentos de la vida en la que a lo mejor estamos un poco tristes, un poco más flojos, escuchas un sonido, la conciencia auditiva percibe un sonido y ese sonido es clasificado como agradable, entonces la mente se distrae con ese objeto agradable, se va detrás de ese sonido agradable y ese momento de tristeza o demás desaparece, porque la mente ya está en otra cosa. 선 초코 단년부지에 아니 손 초안지 심부터 제거로 초 대버스 제거로. Sí, se percibe el sonido, la clasifica, lo siente como agradable y así ya la mente se distrae del pensamiento en que estaba. 제가 알아서 되게 그래서 되나 셰트스나라 미게 통야여봐 안저 거야여봐 네가 저거도 같대. Y luego, si además de estarlo escuchando, estamos viendo al cantante enfrente, pues claro, ya los sentidos están bombardeados. 대어데 선 소대와때 제대로와다 니주. Y eso trae esas percepciones que vamos teniendo, se van clasificando como agradables y ya dan una sensación agradable. 데리다 데리 어디지다 고 단년에 남도 베게 뭐기보다 시액치더래. 다 나고 나이 나게 진노야라마도 야마래. 지 심보다 미심바 세디 나게 나이 레바티마도 야마래. Y volvemos al sentido, bueno, a la conciencia olfativa. La conciencia olfativa también solo tiene un objeto, los olores. Percibe olores. 지 심보다 지 미심바지 거의 나고 야치래. 아니 제시버스도 로뇨에 로심바다 로쪼바다 롱아스 여러와 어디 젤링마도 미데네 통만도가 주문원이 들어가고 오면도가 라카랑 레고도가 제시. Y también la conciencia gustativa que percibe los sabores y ya una vez que percibe el sabor se clasifica como amargo, dulce, salado, etc. Pero no lo estamos, el sabor, por ejemplo, no los percibimos con la vista, es únicamente cuando entra en contacto con nuestra lengua, con nuestra conciencia gustativa, cómo lo sentimos. 칼라 심어시서 지게 녀그레마도 미때 아니 때문에 하고 말했어. Igual que los olores, puede que la única manera de percibir un olor es a través del sentido, la conciencia del olfato, porque con la vista no podemos percibir olores. 지나 다데네 류시바데 류시스들인데 류시바사. Luego también tenemos la conciencia táctil, que es la que está en nuestro cuerpo. 지나 류시스데 레자녀에 인장바다 주부. La conciencia táctil es la que percibe y se clasifica como agradable, desagradable, áspero, suave. 어디에는 원문간도가 다데네 원부 주바데 이공원버스들 이공원스들.
tenemos 5 sentidos, pero también hay otro sexto sentido, el sentido mental. Tene lügi ngombo. Lügi ngombo de lügi la chogres la. Lügi ngombo de lü thamje la chogres. Porque cuando estamos hablando de los sentidos, los 5 sentidos, estamos hablando o las conciencias sensoriales de los 5 sentidos son conciencias que están ligadas a lo físico, porque son sentidos físicos. Cheta lügi ngombo de ngombo chamala ma chapteres. Deshuno ga tige tanda tigna pabala gata ayande we hijabana la. Lula lüngwa jishindo Timungun la najuji, tiji nyomo tanjana, timun chome gyuru chene. Lola? Koimindo. Lula liongwa jishindu. Naso? Ala lula liongwa jishindu, timungun la najuji, tiji nyomo tanjana, timun chome gyuru. Naso. Los otros son sentidos que están ligados con el cuerpo, sentidos físicos. El otro es un sentido mental. Entonces, como dice este gran erudito Aryadeva en su texto de las 400 estrofas, los sentidos sensoriales están ligados al cuerpo, mientras que el otro está ligado con la mente. De esa ignorancia, que es un engaño, de esa ignorancia se producen los engaños. Es decir, cuando hablamos de los sentidos sensoriales, estamos hablando que están ligados con el cuerpo. Cuando hablamos de la ignorancia, que es lo que los engaños están ligados con la ignorancia, son producto de la ignorancia. Es decir, así como los sentidos están ligados con el cuerpo, los engaños, las emociones aflictivas están ligadas con la ignorancia, son producto de la ignorancia. Si lo ponemos con palabras más sencillas, cuando hablamos de la vacuidad es algo que creemos que existe. Cuando lo estamos buscando y no lo encontramos, nos damos cuenta de que carece de eso, que está ausente de eso, eso no está. Eso es lo que llamamos vacuidad. Y por eso mismo, cuando la mente está buscándolo y no lo encuentra, se encuentra con eso de que no está, no existe. Eso es una mente que está contemplando la vacuidad. Es como, por otro lado, cuando estamos generando ese pensamiento que ojalá los seres estén libres de sufrimiento, ojalá no sufran, ojalá no tengan que volver a sufrir, eso es lo que llamamos compasión. Igual que lo que acabamos de mencionar. Otra pregunta. A mí me surge a raíz de lo que ha dicho él, ¿no? ¿Cómo hace uno para ser compasivo y cómo hace uno para ser piadoso cuando el enemigo lo siente uno en sí mismo, ¿no? Y cómo desde ahí enfocas la culpa también, en el budismo, cómo te alejas de ti o cómo te acercas o cómo llegas a la unidad, no sé cuál es el truco. Ahí van varias preguntas, me parece a mí. Sí, bueno, ¿cómo hace uno cuando el enemigo lo siente dentro, ¿no? Y cómo es compasivo con uno mismo. ¿Cómo ser compasivo con uno mismo cuando el enemigo lo está sintiendo dentro? Y de ahí cómo enfocar luego la culpa, ¿no? Y luego cómo trabajar con la culpa a partir de eso. Claro, y la segunda era que ayer dijo algo que a mí me dejó un poco impactada. Si lo dejamos la segunda para la red después. Así pregunto esto. Eso, tanda ninje que será, ninje. Ganso nanglo la, da chiro la mindu.
ngazo nang dra nang lo la yora Mori jingi muni hago shas. nyomun tua dra di resa ngazo ninje kandes kom kya gore susu la ninje kom kya gora 소소라 ninje ninje kom kya gora ngazo nang lo la dra yoresa ane ngazo nyomun yora nyomun yosa dipa mambo sagi tua nyomo dipa mambo sagi yore ane nganso mi duchare yabo mindu samlo samsa la dina jonge tua samlo di tenso pento mindu mit kasa nga mi duchares nyomo mambo yos dipa mambo sa nga mi ducha yins ti samlo tenso pento mindu 편도 요르스 상대 미 도자니 있었는데 당가 미 도자리 당에 야구지 제고 상상지 당으로 다다버 그런 게 도자 제상이나 당 야구지 지기 있어 상지 고고 그러 그러왔어. Pues primero estaba muy contento con el hecho de cómo estamos identificando el que el enemigo no está fuera, sino que el enemigo está dentro. Son las emociones aflictivas. Pero esas emociones aflictivas, para empezar, la palabra culpa en tibetano no existe. Entonces, lo que intento trabajar es cómo que esas emociones aflictivas, esos errores que cometemos, no me apaguen. Y el Lama dice, es que en realidad cuando tú reconoces que el enemigo lo llevas dentro, son esas emociones aflictivas y es como trabajar con ellos. Reconocer nuestros errores es muy bueno, no para culparnos, sino para mejorarlo. He cometido estos errores, ahora ¿cómo puedo mejorarlo? 자, 사람들은 너무 요리스. 대단 뭐 도자니스 라요 말스. Porque ñomo llores. 너무 예봐서 미 도자니 봐 가죠. Tenemos emociones aflictivas, claro que sí, están ahí, ¿vale? Pero no es el fin del mundo. 자, 제가 가서 이제 점니 밑에 가서 너무 마마 간사 사면 너무 요리데. Todos los seres ordinarios pues tenemos engaños, todos. 알아서 미참아 도자래. 티 말해 왔어. Todos tenemos apego. 너무 요한서 규지도 않고 너무 방에 털지. Pero el objeto de reconocerlos no es para culparnos o sentirnos mal al respecto, sino para ver qué tengo que hacer para eliminarlos de mi mente. 너무 여행 밑에서 가는 시간을 팬도 가지고 전주스 말래 너무 요리데. Y no es para sentirnos mal al respecto, sino reconocer esos engaños, esas emociones aflictivas y transformarlas, cambiarlas. Incluso seres como los bodhisattvas también pueden tener emociones aflictivas, pero la diferencia es que los trabajan. 너무디 아니페 기회 좋았으면 좋지. 기와지가 좋아하는 거지. 너무 요가이네데. Los engaños, poderlos transformar y convertirlos en algo virtuoso. 제 줘야라. 말아 너무에 나 디바 사이언스 되니 된다 말했어. No es quedarnos pasivos, decir estoy mal, cometo errores, tengo engaños, emociones aflictivas, sino es tengo esto, ¿cómo puedo quitarlos del medio? ¿Cómo puedo mejorar? 디베 녀보 개와래. 녀몽 녀보로와 아니 녀모부터 담에도 싫어래. 티래. Cometemos errores, cometemos acciones negativas, pero podemos contrarrestar esos errores y negatividades creando lo opuesto, virtud. 이제다. 다 디바 녀에디 녀몽이 제라디. 다 녀모란 녀모대요. Porque lo que hace daño a las acciones negativas son las acciones virtuosas. Por eso, entre más acciones virtuosas creamos, la negatividad pierde fuerza. Hemos hablado de uno de los peores de los engaños, que es el enfado. Pero la única manera de trabajar el enfado es con paciencia. Sí, ¿qué es lo que realmente pensar? ¿Qué es lo que va a contrarrestar, disminuir el enfado? La paciencia.
que es el antídoto, la paciencia, que es el antídoto contra el enfado. 제가 너가 제가 진짜 콘루지로 제가 녀들로 봐. 아니 수박 공예다. 전박 공부이나 디 콘루지미도 봤어. Por eso mencionaba antes que cuando el enfado está a punto de salir, es el momento cuando hay que contrarrestarlo cultivando pensamientos de paciencia y de amor. 다 디네 전주 셈 검세셔로. Y también otro antídoto es 다 reflexionar sobre la bodhicitta. 다 전주 셈 공부이나 다 녀몽 녀몽이 되는 말이야. Si uno realmente cultiva esa mente de la bodhicitta, se convierte en antídoto de muchos otros engaños. 다 디네 커도될 전주 셈 상담도 메레 수박 공예치다. 전박 공예치다. 닌지 공예치다 싱그와. Que la mente de la bodhicitta está basado en la compasión. Entonces, cuando notamos que el enfado va a surgir y cultivamos la compasión o la mente de la bodhicitta, pues el enfado disminuye. Pero si todavía no llegamos a ello, simplemente pensar en las cualidades de la paciencia, ver cualidades en lo otro, cultivar el amor, va a ayudar a disminuir el enfado. 다 녀몽왕이 디바사와이나 디바라 샤야요래. Incluso también, no necesitamos sentirnos culpables, porque incluso también cuando hemos cometido un error, una negatividad, este también puede ser purificado. Podemos corregirlo. 디바는 디바 또 치시디 파세바 마세바 세데레. 딜 디바 치지요 말에. De las negatividades más graves que se puede cometer, de las más graves, es matar al padre, matar a la madre. 제가 소수 마세다 파세나 딜 디바 치죠. 디 다에 녀부도시 다에도. Y a pesar de la gravedad de esta acción de matar a la propia madre o matar al propio padre, a pesar de la gravedad de esa acción, puede ser purificada esa negatividad. 어떻게 다에 산존데 송예. 녀부도시 거네. 디바샤나 디바 마다베 제요마 더 그레스. El propio Buda nos dijo, aplicando los 4 poderes oponentes, no hay negatividad que no pueda ser purificada. 다 디디 디바도 치면데 아니 다야요나 디바 춘춘춘다 다 전주 생다 동바 년지 공도 다야라래. Si una negatividad tan grave como esta puede ser purificada, pues las otras negatividades que podamos cometer también puede ser purificada. Pensando en la mente de la bodhicitta, contemplando la vacuidad, todo esto nos ayuda a purificar. 다 나르 디바살라 제바지 그래. 디발은 제스지 그래. 나르니 디바 mambo사 베사샤 제바지. 시제니 디 지금에서 담자샤. 다냐마 냥아르 디바 mambo사샤 제바지 아 베사샤스. 다 마오바는 디바들이 좀 썩으면서 담자샤지. 제스지. 어디리? Cuando nosotros cometemos errores, cuando cometemos negatividades, es importante reconocerlos y arrepentirnos de nuestros errores. Arrepentirse es simplemente el hecho de reconocer que estuvo mal y que esa acción trae consecuencias negativas. Ese es el arrepentimiento. Y a partir del arrepentimiento nos lleva a la promesa de no volverlo a hacer. No quiero volver a caer en este tipo de errores. Y es así como nosotros vamos eliminando nuestras faltas y como nosotros vamos formándonos como mejores personas. Y así también con el arrepentimiento y la promesa de no volverlo a hacer, vamos creando en nuestra vida más virtud. 다 디바다나 제와레. Ya el mero hecho de purificar negatividades es una acción virtuosa. 제원 레부카레 대와레. ¿Y cuál es el resultado de las acciones virtuosas? Bienestar. 야고도 와. 다에도. Está muy bien. 제가 신뢰 요 말스. Así que no hay por qué preocuparse, angustiarse o culparse. El purificar nuestra negatividad, arrepentirse, ya es virtud y virtud trae bienestar. 아, 말은 처음에 디바사야디 샤돔 제요. Sí, todos cometemos negatividad, pero no olvidemos que podemos purificar estos errores. 오늘이다. 밀라 펜시체. 전박고 닌지고 당문에 배 쉬어 약도. Un acto de amor, un acto de ayuda al otro, todo eso está contrarrestando negatividad. 참담 또만이래 산다. 참담 전주선에 산다. Pensar en la vacuidad,
pensar de vez en cuando en la mente de la bodhicitta, todo esto es crear virtud y todo esto nos está ayudando a ser mejor. 돈바니 세대다 전주 세대 문에 답에 선대기 교회 겨우 치매 교회 땡이 되면 줘야 돼. 그다 되니니 말해. 전주 세대 돈바니디. El hecho de que nosotros podamos contemplar la mente de la bodhicitta, contemplar la vacuidad, es algo que nos está ayudando a encontrarnos mejor y que a su vez nos está protegiendo de caer en negatividad. Por eso es algo que nos ayuda aquí y que nos va a ayudar en el futuro. 배 때도 배 상계 고방 주벌레다 되니면은 공에 고방 줘야 매. Incluso cultivar estas dos cualidades, la bodhicitta y la vacuidad, es algo que nos va a llevar incluso al estado de un Buda. Así que no hay que preocuparse tanto, es decir, no agobiarse tanto. Cometemos errores, pero podemos corregirlos. Y de los errores más graves, pues, pero no hemos matado al papá, no hemos matado a la mamá, no hemos matado a un ser superior, así que nuestras negatividades podemos con ellas, podemos corregirlas. De verdad os digo que entre más tratemos de generar una mente más bondadosa, una mente que está enfocada más en los demás que uno mismo, es una mente que va a crear más virtud y se aleja de la negatividad. Un solo momento de una mente de bondad es muy poderosa, muy sagrada. Es tan poderosa que no nos podemos ni imaginar el beneficio que trae. Y es muy poderoso sus pensamientos de bondad que van dejando una huella en nosotros. Por eso vemos en animalitos como perros y gatos que hacen actos de bondad y que nadie se los ha enseñado o ellos no tienen la capacidad de pensar si hago esto es bueno para el otro, sino es instinto. Ese instinto es de que en vidas pasadas cultivaron esas cualidades y por eso sale de manera instintiva el reaccionar así, ayudar a otro. Y nosotros podemos, que tenemos una capacidad de análisis y de reflexión, pues podemos todavía aumentar más nuestra cualidad de la bondad. Y ir creciéndola, aumentándola. Es como la meditación, poco a poco, conforme te vas familiarizando con ella, cada vez vas siendo más hábil en la meditación, pues lo mismo, con la bondad más hábil en ella. Incluso llega un momento en el cual en la meditación, sin necesidad de generar mucha reflexión de la importancia de la bondad y demás, a veces ya lo tenemos tan arraigado que sale de manera natural, sin tener que pensar mucho al respecto. Y llega un momento en el cual esa mente de bondad está presente cuando comemos, cuando estamos paseando, cuando estamos bebiendo algo, ya no hay que activamente generarla, surge de manera natural. Incluso cuando nos vamos a dormir y cerramos los ojos, nuestro último pensamiento es en esa bondad, sin necesidad de generarlos. La importancia cuando realmente tenemos una mente bondadosa, hace de nuestra vida felicidad porque nuestra mente se encuentra bien, nuestro cuerpo se encuentra bien y por lo mismo estamos con una sonrisa y nos ganamos el cariño también de los demás. Porque cuando tenemos a alguien enfrente con mala cara, pues no es muy atractivo. O alguien que tiene cara de enfado,
que a lo mejor no lo está, pero muestra esa cara, ya no atrae. 말아도 소시도가 딘도 제지 제래. O que está enseñando los dientes, ya no. 노래다. 너저 초가요. 로. O que está así con cara de molesto. No es atractivo, no atrae el cariño de los demás. 매게 소소 넘지도 가버린 것도 소소게 밀내는데 집어라. Así como a nosotros no nos gusta estar cerca de alguien que tiene mala cara, que está enseñando los dientes o demás, pues los demás igual no quieren estar con alguien así. 그때 있는 상당히는 막 소소도 방때 매게 소소 gem제지 상대 노주지. Así que pensarlo la próxima vez, cuando estemos muy serios ahí, con cara de amargados o amargadas, pensar, nadie va a querer estar cerca de nosotros. Es como rechazo, es una energía que rechaza. A nosotros nos gusta cuando alguien nos da una sonrisa. Pues igualmente, cuando tú regalas una sonrisa es algo que al otro le haces feliz. Pensar, somos seres humanos y lo que nos gusta recibir de los demás es lo que los demás también les gustaría recibir de nosotros. Y es importante que contactemos con los demás, que convivamos con los demás, compartimos el mismo idioma, pues es algo que ya de antemano nos está uniendo con el otro. Y también nuestra manera de hablar, cuando estamos hablando de una manera relajada, tranquila, amable, es más agradable. Así que podemos ser felices, podemos ya desde ahora crear ese ambiente de bienestar. Y es lo que debemos hacer. Así que lo dejamos aquí. Vamos a la página. Bueno, mandala, que era, no me acuerdo ya cuál era. O si no, para después. Yusha. Bueno, lo hacemos nosotros. Así porque yo sí me totra real ni de jempan sangye shinto mi te wagi dokonanda shinla chopa idam guru rana mandala kamniya tayame. Challenge.